paso a explicar lo que sería la doctrina Songun. La doctrina Songun se traduciría algo así como el ejército primero, prioridad militar, o incluso en una traducción un poco más creativa y más yendo a lo que sería el trasfondo del concepto, vendría a decir que sin lo militar no hay nada. Sin lo militar no hay socialismo, sin lo militar no hay nación, sin lo militar no hay partido, sin lo militar no hay supervivencia. Esta idea parte del propio Kim Il-sung, del primer gobernante de Corea del Norte, recordad, el abuelo de Kim Jong-un y el padre de Kim Jong-il, y fue la idea a través de la cual Kim Il-sung predijo o postuló que en medio de lo que, según los teóricos del Partido del Trabajo, era una permanente agresión imperialista por parte de Estados Unidos hacia Corea del Norte, y a la luz de intervenciones que había ejercido directa o indirectamente Estados Unidos en otros países, no solo países socialistas, sino países de otra corte ideológico, Corea del Norte necesitaba dotarse de un ejército muy fuerte en caso de una hipotética intervención de Estados Unidos y, sobre todo, principalmente, para evitar que esa intervención se llegase a producir. Esta idea del Songun nace con Kim Il-sung y plantea que para la supervivencia del modelo norcoreano es fundamental dotarse de un ejército muy fuerte, no tanto para resistir a una potencial invasión estadounidense y de Corea del Sur, sino también, y principalmente, para evitar que esa invasión se produzca, que ese ataque directo se produzca. Recordemos, dato que siempre hay que poner sobre la mesa, que Corea del Norte y Corea del Sur están técnicamente en guerra. Bueno, más precisamente, que Corea del Norte y Estados Unidos están todavía en guerra, y lo que se firmó en su día, en los años 50, fue un armisticio y en ningún caso un fin de la guerra. Pero esta idea Songun, si bien es postulada inicialmente por Kim Il-sung, es sobre todo profundizada por Kim Jong-il en los años 90. A la muerte de Kim Il-sung sucede en la jefatura del Estado y de las fuerzas militares en Corea del Norte su hijo Kim Jong-il, el padre de Kim Jong-un, y viene a postular que no solo su padre tenía razón con respecto a la prioridad de lo militar, sino que había que ir muchísimo más allá. Kim Jong-il, padre de Kim Jong-un, tened en cuenta que llega al poder o llega a la jefatura del Estado y de las Fuerzas Armadas en un momento en el que se estaba disolviendo o estaba plenamente reciente la disolución del bloque soviético. El bloque soviético había ejercido evidentemente como un protector directo e indirecto de Corea del Norte, un protector militar. Una guerra proxy en Corea era muy complicada porque tenía frontera con la Unión Soviética. Cuando eso se cae, cuando la Unión Soviética se desintegra, empieza a ser muy peligroso para Corea del Norte depender, no tener la suficiente fuerza militar interna. A la luz, además, de un Estados Unidos que había realizado o que había participado en múltiples guerras proxy y que, además, con el paso del tiempo, Corea del Norte pudo constatar que, al menos, en ese diagnóstico de la realidad internacional tenía parte de razón. Irak o Libia confirmaron, a la luz, o incluso intervenciones indirectas en América Latina, injerencias indirectas o directas en América Latina, confirmaron, y así lo hizo saber el Partido del Trabajo a la prensa internacional, que su diagnóstico con respecto a el expansionismo militar de Estados Unidos y la injerencia extranjera estadounidense era real e iba a continuar después de la caída del bloque soviético. Entonces ese análisis y esa predicción que hace Kim Jong-il, que dice, bueno, con la caída del bloque soviético no solo estamos más desprotegidos, sino que Estados Unidos además no va a parar o no va a evitar realizar injerencias extranjeras, políticas o militares en otros países. Y evidentemente Corea del Norte, Kim Jong-il era consciente de que... y el Partido del Trabajo, porque siempre que se habla de Corea del Norte hay que entender que pese a lo que una parte importante de la prensa internacional plantee, ningún país, ningún estado es solo su máxima cara, ¿no? Evidentemente detrás de Kim Jong-il están cuadros teóricos del Partido del Trabajo, dirigentes militares, dirigentes políticos que pesan en las decisiones y que influyen en las decisiones, ¿no? Entonces, para estos cuadros y para el propio Kim Jong-il parecía claro que si Corea del Norte no intensificaba el peso del elemento militar dentro del país, que ya era bastante fuerte, eventualmente Estados Unidos intervendría la península coreana para apoyar aquello que algunos sectores de Corea del Sur pretenden y pretendían, que era una reunificación conducida por el sur, o lo que sería más bien una absorción del norte por parte del sur. Entendiendo esto, y aquí hay un punto de quiebre fundamental, Corea del Sur reconoce
implícitamente que nunca tendrá la capacidad militar, aunque nunca lo van a plantear, ¿no? Evidentemente nunca lo van a decir de manera tan clara, pero reconoce implícitamente que nunca tendrán la capacidad de ganar o de ser favoritos, si se quiere, en una guerra directa con Estados Unidos. Y ante esa situación abandonan el Tratado de No Proliferación Nuclear y comienzan a desarrollar, con inteligencia que habían adquirido durante su vinculación con la Unión Soviética, la tecnología militar nuclear. Empiezan a desarrollar armamento nuclear, primero de forma secreta y después de forma explícita. Y aquí es el punto de quiebre fundamental. Y esto es lo que probablemente diferencia a Corea del Norte del resto de grandes, o de la mayoría del resto de estados díscolos o de estados enfrentados a la estrategia internacional estadounidense y del bloque de aliados de Estados Unidos. Y es que Corea del Norte se dotó de forma, en términos militares y de conservación de poder inteligente, de armamento nuclear. De esta forma, aunque seguramente nunca serían capaces de ganarle una guerra directa a Estados Unidos, lo que estaban consiguiendo es evitarla. Desarrollando la tecnología nuclear, exponiéndola y repitiendo una y otra vez, tanto por parte de Kim Jong-il como después por parte de Kim Jong-un, reconociendo permanentemente que la usarían en caso de que Estados Unidos lance una sola bala dentro de su territorio, lo que están es tratando de evitar una intervención directa de Estados Unidos en Corea del Norte. Perderían la guerra, pero las pérdidas materiales y humanas que sufriría Estados Unidos en su propio territorio serían lo suficientemente grandes como para, a priori, evitar que Estados Unidos tomase esa decisión militar. Esta sería un poco el fundamento de la doctrina Songun y su traducción en la cuestión de la proliferación nuclear. ¿Sí? Se resumiría en: Estados Unidos eventualmente nos va a querer invadir, para conservar nuestro modelo político y económico tenemos que priorizar los asuntos militares, porque si no lo hacemos nos invadirán y no habrá nada. Esa es la lógica. Por eso digo lo de que la lógica del Songun es: sin lo militar no hay nada. Si Corea del Norte no tiene un ejército fuerte, armas nucleares y no tiene capacidad intimidatoria en términos bélicos, dejará de haber socialismo, dejará de haber independencia, soberanía política, porque, según la lógica del Songun, eventualmente serían invadidos por parte de Estados Unidos.